El tema de la proporción, que viene identificado en el artículo 30 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, nos dice que tratándose de operaciones sujetas a las tarifas de impuesto establecidas en el artículo 11 de la ley, en el artículo 11 de la ley donde vienen todas las tarifas reducidas, solo es aplicable el crédito en la cuantía correspondiente a la tarifa reducida propia de la operación, pudiendo trasladarse lo no deducible al costo o al gasto en el impuesto sobre las utilidades. Este artículo 30 es el que nos explica cómo vamos a tener que aplicar el tema de la proporción, el tema de la prorrata, porque estamos bajo el supuesto de que no logro identificar las compras de mis proveedores a un servicio exento o a un servicio grabado. Entonces tengo que aplicar una proporción, que es una proporción que también va a depender mucho de la tarifa a la cual yo estoy no solamente vendiendo, sino que va a depender mucho también de la tarifa a las cuales yo estoy comprando. Entonces vean que aquí dice, por ejemplo, que el crédito aplicable va a depender de la tarifa reducida propia de la operación. Entonces eso significa que si un servicio, una clínica que presta un servicio de salud está dando un servicio grabado al 4%, o también puede ser que preste un servicio al 13%, yo voy a tener una restricción, y es que por tener una tarifa reducida, los créditos que voy a soportar, las compras de mis proveedores que me cobren un 13%, no me los voy a poder acreditar 100%, sino que va a estar limitado a una tarifa del 4%. Veámoslo de esta forma. La aplicación de la proporción. Aquí estamos en el cálculo de la proporción. No estamos en la aplicación de los créditos directos que habíamos comentado anteriormente, que eran créditos identificados compra con venta. Estamos en el grupo de la aplicación de la proporción cuando no podemos identificar, que es lo que normalmente sucede en todas las compras y en todas las empresas, que no podemos identificar los pagos de servicios, alquileres, servicios públicos. No podemos identificar si eso está relacionado con una venta exenta o una venta agravada. Entonces tenemos que aplicar la regla de la proporcionalidad, y esta regla de la proporcionalidad se va a descomponer en tres diferentes grupos. El primer grupo dice que la proporción aplicable a las operaciones que dan derecho a crédito pleno, según lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 del reglamento del total de operaciones, se calculará con una fórmula, y esa fórmula es un numerador y un denominador, en donde en el numerador voy a colocar todas las operaciones que me dan derecho a crédito, y en el denominador el total de las operaciones. El total de operaciones entiéndase como el total de mis ingresos, y esto en función de la anualidad. O sea, vamos a anotar aquí en el numerador y el denominador tanto las ventas que me dan derecho a crédito de manera anual como el total de ingresos de manera anual. Esto se va a hacer con base en los resultados del año 2018. Eso me va a dar un factor. Entonces ya tenemos un factor que viene de este grupo, que es operaciones con derecho a crédito, que son todas aquellas ventas que yo realizo con tarifa, que yo le cobro una tarifa al cliente. O puede ser que también de repente se dé un servicio exento, como por ejemplo a la caja, que a pesar de que no le cobro un impuesto, me va a dar derecho a crédito. Entonces, a pesar de que yo no esté facturándole a la caja con impuesto porque ellos van a estar exentos, o alguna otra institución o asociación de las contempladas en la ley que van a estar exentas, entonces me van a dar derecho a crédito y las tengo que anotar en este numerador. Luego tenemos en el artículo 34.2 del reglamento, nos dice y nos habla ahora del segundo grupo en que se descompone el cálculo de la prorrata. Dice que la proporción aplicable a las operaciones que dan derecho a crédito a una tarifa reducida, según el numeral 2 del artículo 32 del presente reglamento, se calculará con la siguiente fórmula. En el numerador voy a poner todas las ventas o ingresos con tarifa reducida. En el primer ejemplo, la filmina anterior, hacíamos referencia a las ventas con tarifa del 13%, porque pueden haber muchas. En el caso de una clínica podrían haber servicios al 13%, que no sean servicios de salud, sino algún tipo de servicio complementario, llámese transportes, hospedaje, o el caso de algunas clínicas que brindan un servicio, un valor agregado que va más allá del servicio de salud. Entonces podríamos tener operaciones con derecho a crédito porque estoy facturando al 13% en el primer ejemplo, pero también, como les decía, en este segundo grupo, operaciones con derecho a crédito por tarifa reducida. ¿Qué iría en este numerador? Todos los ingresos facturados al 4%. Todos los servicios de salud que se facturan al 4%.
y eso igualmente va a ir dividido entre el total de ingresos del año. Es el mismo total que está considerado dentro del cálculo del factor de la findina anterior. Eso también nos da un factor en este segundo grupo. Esto nos va a dar un factor de crédito reducido. Este factor de crédito reducido, ¿por qué crédito reducido? Porque esto está relacionado con una venta de tarifa reducida. Entonces, este factor va a ser muy importante porque ese factor de crédito reducido es lo que nos va a permitir calcular la acreditación. El tercer grupo está relacionado con operaciones sin derecho a crédito. Esas son todas las operaciones que yo realice exentas. Por ejemplo, cuando yo le vendo un servicio que esté exento, que en este caso no sería la caja ni las redes de cuido, porque esas están exentas, pero con derecho a crédito. Aquí las operaciones sin derecho a crédito son cuando la transacción como tal va a estar exenta, porque se dice que no es una exención subjetiva, sino que es una exención objetiva relacionada con el tipo de operación, con el tipo de venta. Dentro de este grupo, en el sector salud, es muy poco lo que habría acá en esta fórmula, porque normalmente aquí las operaciones que no dan derecho a crédito son, por ejemplo, en el caso de venta de libros que están exentos, o en el caso de los servicios de arrendamientos que estén exentos porque no superan el monto del 1.5 salario base, o el servicios de electricidad o servicios de agua que estén por debajo del límite. Ahí van a ir todas las operaciones que no me van a dar derecho a crédito, que son exentas. Pero como repito, si son operaciones exentas como la caja, las municipalidades o alguna institución que tenga alguna exención, ahí irían dentro del primer grupo, dentro del factor que calculamos 2 filminas atrás, que son las que me dan derecho a crédito.